Un saludo, amigos. Hablo hoy de las falacias, que también se llaman paralogismos si se deben a ignorancia, falta de luces o dificultad del asunto, y sofismas si nacen de la mala fe o del deseo de engañar. Han sido siempre tenidas en poco o abiertamente despreciadas por la lógica. La razón de ello es que desde el punto de vista de la lógica binaria tradicional, son razonamientos formalmente falsos, pero aparentemente verdaderos. Juan de Santo Tomás, que falleció a mediados del 17, reputado como el más completo comentarista de Santo Tomás y uno de los más destacados impulsores de la lógica proposicional hasta el siglo XIX, las definió como defectos de la consecuencia y las agrupó en falacias de la dicción y falacias materiales o de la cosa significada. Las falacias de la dicción son las siguientes. 1. Homonimia o equivocación. Es la confusión debida al uso de un solo vocablo con distinta significación. Ejemplo, los males son bienes, pues las cosas que deben ser son bienes, y los males deben ser. Donde el verbo deber indica en un caso que es deseable moralmente que existan bienes y en el otro que es inevitable que existan males. 2. Anfibología. Es el sentido ambiguo producido por la unión de palabras que tienen un sentido preciso cuando están separadas. Ejemplo, el amor fue el hijo primero que tuvo naturaleza, dice Lope de Vega en La boba para los otros y discreta para sí, donde no se sabe si el amor fue el primer ser que engendró la madre naturaleza o si fue el primer hijo de la naturaleza o de quien fuere que tuvo ser, es decir, que poseyó una naturaleza determinada. 3. Falsa conjunción. Consiste en afirmar reunidas cosas que no tienen sentido si no es separadas. Ejemplo, 2 y 3 son par impar. Ahora bien, 2 y 3 son 5, luego 5 es par impar. La conjunción de la primera premisa no puede significar que el 2 y el 3 son par e impar ambos. Por haberse deslizado esa confusión, se extrae luego una conclusión disparatada. 4. Falsa disyunción. Es afirmar separadas cosas que no tienen sentido más que cuando van juntas. Ejemplo, es imposible que ande quien está sentado. Tomás está sentado, luego es imposible que Tomás ande. La primera premisa solo es verdadera si se entiende que es imposible andar y estar sentado a la vez. Si ambas expresiones conservan el significado que se seguía de su unión, a saber, la imposibilidad de andar, es inevitable que surja el malentendido. Las falacias materiales, o de la cosa significada, la segunda clase, son las siguientes. 1. De accidente. Consiste en adscribir el atributo esencial de un ser a cada uno de sus accidentes. Ejemplo, si Corisco es otra cosa que un hombre, entonces es distinto de sí, pues Corisco es un hombre. A ver, el que sea hombre no le impide ser también moreno, bajo, bizco, etc., sin dejar por ello de ser hombre. 2. Confusión de lo relativo con lo absoluto. Consiste en extraer de algo que se usa en sentido restringido una conclusión universal. Ejemplo, es lícito matar en defensa propia, luego es lícito matar. La generalización de la conclusión no tiene fundamento, porque la premisa de la que parte es particular. 3. Ignoratio elenchi o ignorancia de la tesis cuestionada. Consiste en tomar como opuestas cosas que no lo son, como la casa está cerrada durante la noche y no está cerrada durante el día. Luego está cerrada y no está cerrada. La conclusión se desentiende de la premisa y se pone a hablar de otra cosa. 4. Petición de principio o círculo vicioso. Consiste en tomar un enunciado no evidente como prueba de sí mismo, si bien bajo otros vocablos. Ejemplo, ando averiguando cuál fue primero, la mentira o el sastre. Porque si la mentira fue primero, ¿quién la pudo decir si no había sastres? Y si fueron primero los sastres, ¿cómo pudo haber sastres sin mentir? Esto dice Quevedo en Los sueños. La circularidad consiste aquí en identificar sastre y mentira. 5. Non causa pro causa o confusión de la causa con lo que nos causa. Consiste en relacionar como causa y efecto cosas que nada tienen que ver entre sí. Ejemplo, si no hubiera tiempo alguno no habría noche, si no hubiera noche habría día, si hubiera día habría algún tiempo, luego si no hubiera tiempo alguno habría algún tiempo. 6.
de negación del antecedente. Consiste en creer que porque una cosa se sigue de otra, no sucederá aquella si esta no se da. Ejemplo, si ando, estoy en movimiento. No ando, luego no estoy en movimiento. Se olvida que la condición expresada en el antecedente es suficiente, pero no necesaria para que suceda lo dicho en el consecuente. 7. De afirmación del consecuente. Consiste en creer que porque una cosa se sigue de otra, esta última es verdadera porque aquella lo es. Ejemplo, si corro me canso, estoy cansado, luego he corrido. Esto no es verdad, porque puedo estar cansado por otros motivos. 8. De la múltiple interrogación. Consiste en reunir varias preguntas en una sola, de manera que no es posible dar una respuesta uniforme. Ejemplo, ¿son buenos o malos los vicios y las virtudes? Una pregunta de esta índole no tiene respuesta. Ad baculum consiste en apelar a la fuerza como razón concluyente para establecer una verdad. Ad hominem consiste en pretender refutar una opinión censurando a quien la sostiene. Ad populum consiste en invocar hechos o circunstancias que exciten los sentimientos del auditorio para que adopte el punto de vista del hablante en lugar de aportar razones. Ad verecundiam o apelación a la autoridad, otras veces se llama ad auctoritatem, consiste en recurrir al sentimiento de respeto que se tiene por una autoridad para conseguir el asentimiento. No sería raro encontrar ensartadas las 4 últimas en una sola frase, superficial, pero la digo. Como sigas por ahí te vas a enterar, ad baculum. Reaccionario, que eres un reaccionario, ad hominem. Nadie con 2 dedos de frente piensa esas cosas que piensas tú, ad verecundiam. Y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo, ad populum. 13. Ad ignorantiam. Consiste en pretender que algo es verdadero porque no se ha probado que es falso. Ejemplo, que no existen los extraterrestres, pruébalo. Que no puedes, entonces tienes que admitir que existen. 14. Tu quoque o tú también. Consiste en devolver la acusación al acusador en lugar de dar argumentos. Ejemplo, ¿cómo voy a dejar de fumar si mi médico no lo hace? Y hasta aquí las falacias, amigos. Espero que al menos les hayan servido de entretenimiento y distracción. Hasta otro momento.